Lo que ocurre, ocurrió o va a ocurrir. Tiempo presente. Presenta SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. Doctor Evergato, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo anda usted? Bien, ¿ha sobrevivido al frío? He sobrevivido al frío, todavía me mantengo sobre estas tierras. Sí, pero además es una mañana espléndida, debes estar mirando el mar. Muy linda, sí, acá tengo una vista muy linda. Sí, me alegro que sea así, Ever. Gracias, Jorge. Bueno, te he visto muy activo, Ever, ¿eh? Te he visto muy activo, ¿eh? Bueno, el momento requiere, en fin, participar, ¿no? Sí. Y a mí me importa mucho procurar, digamos, estar en los temas y participar en ellos, en definitiva. Me parece que es bueno para la vida del país, no porque yo aporte demasiado, sino que es bueno que todos mantengamos una situación de interés respecto a lo que ocurre en el ámbito público, ¿no? Claro. Vamos a decirle a la gente, estamos hablando de la ley de medios, que está provocando polémicas y que, bueno, ha sacudido el ambiente, no solo... Yo creo que la gente todavía no sabe bien de qué se trata. No, yo creo lo mismo. Y que estamos partiendo de una base de ignorancia sobre algo que es muy importante para la vida de todos, y entender esto como que es asunto de otros, me parece un gran error. ¿Sabés qué pasa, Jorge? Yo creo que es una ley muy importante en el sentido que tú dices, que a todos nos implica que todos de un modo u otro vamos a ser, digamos, afectados por esta ley o favorecidos por ella para quienes piensan que la ley es buena. Pero más que eso, es también que el prestigio de Uruguay en el mundo está un poco en juego, ¿verdad? Claro. Uruguay tiene una larguísima tradición en materia de libertades, especialmente de libertad de prensa y de libertad informativa. Y lo que haga Uruguay importa y es seguido con particular atención por los organismos mundiales de garantías en materia de libertades, al punto que ha habido informes ya muy variados respecto a esto y informes encontrados, debe decirse, algunos informes a favor, otros informes en contra, pero Uruguay es noticia respecto a este tema y lo que hagamos va a importar al mundo, ¿verdad? Claro. Especialmente en un continente como es donde ha habido experiencias muy, muy desafortunadas en esta materia. Estoy hablando de la ley de medios en Ecuador. Bueno, eso es absolutamente terrible, con sanciones impresionantes, 44 millones de dólares, por ejemplo, a un periódico opositor, con prisión para los periodistas, prohibición de mostrar hechos policiales, cosa que ocurre en Venezuela también, Exactamente. Es decir, no quiero pensar que no creo que el pensamiento concretamente de nuestras autoridades sean un pensamiento chavista sobre esta idea, ¿verdad? Absolutamente no, y yo te diría que si bien tengo muchas críticas o algunas críticas respecto a este proyecto, siempre he señalado, y me parece importantísimo hacerlo, que no es una ley que se parezca ni remotamente a la de Ecuador, a la de Venezuela, ni siquiera a la de Argentina. Ajá. Son leyes fuertemente restrictivas y que limitan, digamos, poderosamente la libertad de expresión. La ley uruguaya tiene afirmaciones muy fuertes en el sentido de la libertad, y varios artículos repiten que en el Uruguay no existe la censura previa, que no se trata de una ley mordaza, que el gobierno no tiene ningún interés en limitar las libertades ciudadanas en esta materia. Es decir, es una ley que está en otro plano, tiene defectos y algunos importantes, pero no responde a una filosofía
como la que impera en varios países de América Latina, ¿no? Sabés que cuando anunciábamos más temprano que ibas a estar con este tema, varios oyentes nos han enviado mensajes diciendo lo mismo, que te preguntáramos por qué se ha cambiado la idea del presidente Mujica de decir que la mejor ley de medios es la que no existe, ¿no? O de prensa, es la que no existe a esto que ahora se está discutiendo. Con todo, digamos, la sensación amistosa que de pronto hoy tengo con el hoy presidente de los uruguayos, con este José Mujica, digamos, pienso, es una contradicción fuerte, ¿no? Es una contradicción tan típica de él, ¿no? Sí. Porque en esta materia se ha movido pasando de una posición a otra. Yo no puedo saber por qué cambió de idea. Sí. Creo que en el gobierno debe haber más de un movimiento o más de una corriente, algunos a favor de la ley, otros en contra. Ya hubo manifestaciones de algún sector del propio Frente Amplio diciendo que tienen algunas diferencias con la ley. Sí, También, Asamblea Uruguay y MPP parece ser que están bastante enfrentados sobre este tema, ¿no? También debo decirte, Jorge, que yo que estuve en el Parlamento por estos días y auscultando, digamos, el sentir de los legisladores, te diré que he notado en el oficialismo, que es quien el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley, una actitud amplia, no una actitud de sentarse sobre su mayoría legislativa, sino de escuchar a todo el mundo, de citar a todo el mundo, y aparentemente, esto es nada más que una presunción, con idea de recoger muchas de las observaciones que se están haciendo y modificar el proyecto. Claro. De manera que si eso imperara, si realmente lográramos un proyecto que concitara el consenso de todos los partidos, lo que se llama una ley de Estado, ¿verdad? No una posición de una mayoría forzada, gubernamental, donde por un voto o un voto y medio se impone un proyecto, sino un acuerdo amplio, bueno, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Mis críticas se dirigen no a la forma en que se está procesando esto, que te repito, la veo amplia, sino a los contenidos. A los contenidos hasta ahora presentados. Bien, bien. Hay gente próxima a Mujica que me ha dicho que el presidente no quiere que ocurra en el Uruguay lo mismo que ha ocurrido en la Argentina. Es decir, la ley de medios en la Argentina se conoce como la ley de medios K. Él no quiere una ley de medios M. No quiere, no solamente no lo quiere, sino no quiere la responsabilidad tampoco de asumir un cambio que puede ser muy fuerte, solamente bajo el concepto de una ley que es propiciada desde el Poder Ejecutivo. Él quisiera concretamente que otros intervinieran, pero los contenidos de cualquier manera son complicados. Vamos a establecer una cosa, porque hay confusión, Ever, en esto. La ley de medios no tiene nada que ver con la concesión de nuevas señales de televisión, ¿verdad?, que se van a efectuar. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Si bien tienen alguna lejana relación, porque la ley de medios tiene algunas disposiciones que se aplicarían probablemente a los nuevos otorgamientos, en sí mismos son dos proyectos diferentes que corren por cuerda separada, al punto que la concesión de nuevas señales o de nuevos canales abiertos se produciría muy rápidamente, mientras que el proyecto posiblemente ni siquiera se vote este año. Todavía la discusión está en comisión en diputados, que es la primera instancia, y a la comisión todavía le falta recibir a varias gremiales. Esta semana iba a recibir a los técnicos en Derecho, a los profesores de Derecho Constitucional, porque a la ley se le hacen observaciones de inconstitucionalidad. De modo que, bien lo dices tú, son dos proyectos totalmente bien. Vamos a seguir con lo que te gusta de este trámite, para entrar luego en lo que no te gusta concretamente, en lo que ha asomado en el tratamiento de este tema.
Primero, ¿te ha gustado el estilo? Es decir, ¿aceptas el estilo, digamos, de diálogo y de discrepancia sana y constructiva en relación a un tema sumamente delicado, ¿no? Me refiero concretamente a la forma de que la Comisión de Industrias, que es la que tiene el estudio previo de este tema en diputados, se está conduciendo, que es recibiendo a todo el mundo y dándole todo el tiempo que quieran a los diferentes puntos de vista para exponer sus apoyos y sus críticas al proyecto. Ahí está. De modo que en ese aspecto hay una enorme libertad. Además que el proyecto es producto de una larga discusión previa donde se recibió a delegados, participaron en su redacción delegados de muchas instancias, ¿verdad? Ajá. Desde, digamos, delegados del Poder Ejecutivo, de los ministerios respectivos, hasta las gremiales de periodistas, gremiales de prensa, gremiales de canales de televisión, en fin, ANDEU, una variedad muy importante. Allí, claro, no hubo acuerdo en muchas cosas, y esto es lo que estamos discutiendo ahora, o lo que se está discutiendo ahora. Bien, en el proyecto, ¿te gustaría, antes de llegar a esos cuestionamientos que tú de alguna manera anticipabas y sobre los cuales algo has dicho ya al salir de las reuniones en el Palacio Legislativo, ¿hay alguno de los contenidos que te parezca rescatables, que te parezcan que nos ayornan a un mundo que hoy tiene muchas maneras de expresar, digamos, no solamente lo que dice la gente, sino que en general todo lo que tiene que ver con la exposición de la realidad en la cual uno vive? Naturalmente, el proyecto son 183 artículos, Jorge, es más que un proyecto de medios audiovisuales, es un verdadero código, de manera que en muchos aspectos es perfectamente compartible. Todos creemos que en el Uruguay era necesaria una regulación equitativa y transparente de la forma de adjudicar los servicios de comunicación, especialmente cuando estos afectan la onda radioeléctrica, que el Estado tiene que administrar y conceder equitativamente a todos, ¿verdad? Ajá. En ese aspecto hay una serie de normas, algunas de ellas perfectamente entendibles, que tratan de ser equitativas, que tratan de ser amplias para que todos los uruguayos, desde aquellas empresas con ánimo de lucro a las empresas de tipo social, digamos, sindicatos, universidades y demás, tengan sus medios de comunicación y puedan a través de ellos expresar su opinión. Todo eso, seguramente con un estudio más profundo, probablemente con algunas rectificaciones, pero todo ello en líneas generales es aprobable. Está bien que el Estado intervenga en esas áreas y que por sobre todo, Jorge, las concesiones de los medios no sean atacadas de oscuridades, de concesión de favores, de arbitrariedades. Es decir, que se abra el proceso, me parece que bienvenido sea, ¿no? Bien, ahora sí, ahora vamos a esos costados que pueden de alguna forma estar aludiendo a límites hacia la libertad de expresión, como algunos han expresado, ¿no? Yo te agregaría una cosa más a favor. A ver. Y es que la ley repetidamente, y ya lo dije antes, insiste que el Uruguay es un país que no practica ningún tipo de censura previa y que favorece la diversidad cultural en los medios. Lo dice en muchos artículos, de modo que eso nos diferencia claramente de otras leyes del continente, como decíamos antes. Ahora, yo te diría que los aspectos más criticables es cómo define a los medios, a los medios de comunicación. Sí, sí. Estoy hablando en este momento fundamentalmente de los medios privados, que son la mayoría, ¿verdad? Sí, claro. En materia de televisión, en materia de radio. No así en materia de prensa, que es producto que esta ley no lo toca eso. La prensa escrita tiene una ley propia que tiene ya varios años en el país y queda fuera de esta regulación. Esta se refiere exclusivamente a los, se llama servicios de comunicación audiovisuales, y se refiere a radios, a emisoras de televisión de ciclo abierto, es decir, que emiten al público en general, y a los canales, a las emisoras de cable, es decir, con
servicios pagos, ¿verdad? Ujú. Emisores, receptores pagos. Pero de ninguna manera alcanza a las emisiones que a través del cable o vía satélite llegan desde el exterior. Bueno, esa es una de las dificultades que tiene esta ley o cualquier ley. Es decir, en qué medida se puede o no se puede, y yo te diría que en general no se puede, regular contenidos que te llegan de afuera. Es que no te lo van a aceptar. Claro, donde tú no tenés injerencia, ni podés modificar los contenidos, ni te permiten. Pero por favor, sería un antecedente tremendo para cualquiera de los poderosos canales que llegan a través del cable Si fuera así, directamente nos quedaríamos sin contenidos, sin esos contenidos, porque no te venderían los productos. Seguro, seguro. Pero la ley en líneas generales, no siempre con la técnica adecuada, excluye a este tipo de contenidos de las regulaciones de la ley. Te repito que en general los excluye, pero no siempre lo hace, y eso genera alguna dificultad, especialmente en materia de protección al menor, donde las normas no son absolutamente claras, y algunos piensan que algunas de las normas se aplicarían a los televisores, a la televisión por cable, lo cual plantea un problema. Pero es un tema muy técnico y muy chiquito que en otro ámbito hay que discutirlo en el Parlamento, no aquí seguramente. Yo, la objeción mayor que tengo, Jorge, y que en general tienen varios sectores críticos respecto a esto en el Uruguay, Sí. es la definición, te decía, que hace de los medios de comunicación. Primero lo somete a lo que se llama los intereses generales de la sociedad. Eso parece bien, digamos, que los medios estén sometidos o regulados por razones de interés general. Cuando uno trata de averiguar qué son las razones de interés general, comienzan las dificultades. ¿Qué es el interés general? ¿Quién dispone qué es el interés general? ¿Hasta dónde el interés general permite limitar contenidos? Primera dificultad. Me refiero a la vaguedad de la expresión, ¿no? La ley dice, es libre la expresión del pensamiento y la emisión de contenido, excepto por razones de interés general. Podrá ser limitado por razones de interés general. Bueno, el interés general, ahí es una primera valla, una primera limitación que por su vaguedad e imprecisión puede generar dificultades. Fíjate tú, Jorge, que esta no es una ley para este gobierno, es una ley para el futuro, es una ley que está pensada con una vocación de duración de muchos años, muy precisa, muy compleja, muy general en sus ambiciones de regulación. Por consiguiente, no sabemos quién la va a interpretar. Claro. El Poder Ejecutivo va a ser el que la va a manejar, ¿verdad? Claro. Ese es el problema de las leyes. Yo te diría, a mí este gobierno me da una gran tranquilidad. Creo que, como tú decías recién, Mujica es un hombre digamos, de gran... Es un libertario, no lo veo a él en modo alguno practicando una policía ideológica en ningún sentido. No lo veo a este gobierno en eso. Pero las leyes no se hacen para un gobierno, se hacen para todos los posibles gobiernos futuros, y por consiguiente hay que tener cuidado con sus términos. Cuando uno interpreta una ley, la mejor forma de hacerlo, Jorge, es pensar que va a estar en manos de un gobierno represivo. Claro. Porque eso te da alerta de lo que puede hacer con la ley. Claro. Con un buen gobierno, aún el peor texto puede ser bien interpretado y no generar dificultades. El problema es cuando eso no ocurre y el gobierno quiere sacar la tijera y reprimir y cortar contenidos. Entonces, ese es el plano interpretativo que hay que tener, y es el que me parece que yo uso en estas cosas que te digo. Cuando hablo del interés general, bueno, ¿cómo puede interpretar un gobierno futuro el interés general? Ahí está. ¿Qué es el interés general? Bueno, es el interés de todo. Es decir, la ley lo que quiere decir, a mi juicio, es como los contenidos de los medios importan e implican o comprometen a toda la sociedad, tienen efectos sobre toda la sociedad, en esa medida tocan intereses generales. Pero es muy vago, ¿verdad? Es muy
impreciso. Porque podríamos estar pensando, perdón, Ever, Sí. podríamos estar pensando, por ejemplo, en los contenidos, ¿no? Ya específicamente en lo más directo, en lo que tiene que ver con el público, con las decisiones que toman los hombres y mujeres que nos están escuchando en estos momentos. Podríamos pensar, por ejemplo, que un partido de fútbol, ¿no?, es de interés general y un concierto de Mozart no lo es. Exacto. Por ejemplo, el interés general, ¿qué alude? A la violencia, por ejemplo, en la pantalla. Yo he cuestionado de alguna manera, o por lo menos he establecido que a veces yo he encontrado una percepción de sobredosis sobre información que tiene que ver con la violencia. Pero esa violencia, ese es mi concepto. Hay otros que me dicen, no, pero esa violencia no la inventamos. Claro. Estamos reflejándola. Son hechos que han pasado, sucesos que han pasado. Yo he contado aquí frente a este micrófono que muchas veces cuando se habla sobre la información policial, para decirlo todo, ¿verdad, Ever? Para manejar todos los elementos, no lo estoy diciendo para suavizar ninguna realidad, que muchas veces cuando termina el informativo se nos llama para decirnos que no pasamos tal información policial que hubo en tal lado, tal asalto que hubo en tal lado, tal atropello que hubo en tal lado, tal cosa en tal lado, y nos expresan que ellos esperaban que también diéramos esa información porque era una de las maneras de interesar a las autoridades, de que la policía se viera de alguna forma incentivada a ver qué era lo que ocurría. Y mucha gente de esos barrios muchas veces nos dice que sienten como una sensación de olvido, de desamparo. Pasó en tal lado, bueno, ¿qué querés en tal lado, no? Es decir, ¿qué es violencia? Estoy pensando, por ejemplo, una película como Bonnie and Clyde. Sí, sí. Una película tremendamente violenta, pero sin embargo con un sentido artístico que intenta advertirnos sobre las consecuencias de la violencia, además de mostrarnos dos personajes históricos, ¿verdad? De la historia, de un cierto momento de la historia de los Estados Unidos. Exacto. Hay hechos artísticos que están basados en la violencia, que nos dan, que nos distancian sobre la decisión de utilizar la violencia. Hay otros que pueden incentivar. La palabra también puede incentivar muchísimo a la violencia. Naturalmente. Entonces, esas cosas, en Estados Unidos, yo te lo he dicho, hay mucha disconformidad con, digamos, con los sistemas de medición de audiencia. Sí, sí. Y se ha intentado en los últimos tiempos, hay algunas iniciativas, sobre todo a nivel universitario, de crear ratings de calidad. Y no han podido encontrar, no se han puesto de acuerdo, lo vienen discutiendo como hace 3 años. Exacto. ¿Qué es calidad y qué no es calidad? Exacto. ¿Y quiénes son los que deberían marcar qué tiene calidad y qué no tiene calidad? Exactamente. Hay un problema conceptual muy difícil de delimitar. Claro. Pero Jorge, yo te agrego algo previo a estas dificultades que tú con toda razón estás planteando. Es que la ley tiene otro limitante previo, no solo el interés general, sino que tiene un artículo que a mi juicio es uno de los más peligrosos y criticables, que dice que los medios de comunicación son factores estratégicos del desarrollo nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Radio Carve, Radio Oriental o Radio El Espectador son parte del plan de desarrollo nacional? A mí, te confieso, he buscado qué significa desarrollo nacional en la legislación uruguaya. Me he encontrado con muchas cosas: desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo político, desarrollo social. Pero ¿qué significa que los medios van a estar limitados en sus libertades por su función de contribuir al desarrollo nacional? Entonces, interés general más desarrollo nacional significan
en la etapa de definición de qué es un medio de comunicación, dos limitantes previos que quien va a aplicar la ley va a tener que plantearse. Esto corresponde al interés general y ayuda al desarrollo nacional, y eso en malas manos, porque no olvidemos que quien va a aplicar la ley no es ningún organismo independiente, es el Poder Ejecutivo. Claro. Directamente. Claro. Va a ser representantes del Poder Ejecutivo quienes se van a plantear si estamos dentro del interés general y si estamos dentro del desarrollo nacional. No va a ser un organismo independiente como puede ser en Inglaterra los que dirigen la radiodifusión mediante una designación de un organismo absolutamente ajeno al gobierno como es la BBC y todo el aparato que rodea eso. Va a ser directamente el Poder Ejecutivo. Si bien los miembros tienen que tener venia, algunos de ellos tienen que tener venia por mayorías especiales de la Asamblea General, la designación es del Poder Ejecutivo. Entonces, estos limitantes previos son muy preocupantes, repito, en malas manos, ¿no? Claro, claro. Y después, dos artículos en especial, el 27 y el 31, son terriblemente peligrosos en su aplicación. Solo te digo esto, Jorge, mirá, el artículo 27 dice que los servicios de comunicación tienen que respetar a las personas en su diversidad, y dice que no podrán difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales. Tú que sos periodista, viejo periodista, sí. ¿Qué te parece tener que emitir algo bajo la sospecha de que estás diciendo algo que pueda ser interpretado? Eso provoca temor, ¿sabes? Exacto. Eso Sesgado. provoca temor, autocensura. ¿Qué es sesgado una información? Sesgada por tus ideas, tus ideologías, tus percepciones estéticas, tus emociones. ¿Qué es sesgado? Sí. Y sin embargo, esto está dicho en un artículo. Inmediatamente después dice que eso no implica que tú estés limitado en tu capacidad informativa, que si querés educar, podés educar. Pero entonces es esa ambigüedad de poner una limitación y luego tratar de exceptuar determinados planos de esa limitación sin que se sepa claramente cuál es el alcance de dos disposiciones contradictorias. Uh-huh. Lo mismo ocurre, y dramáticamente, en materia de menores. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, como tú sabes, es el horario de protección al menor. Sí. La ley lo repite. Pero la ley es muy restrictiva en eso. Entonces tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice que no podrá haber, y te leo rápidamente, violencia sexual en las transmisiones entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. ¿Qué hacemos con la realidad? ¿Qué hacemos con la realidad? ¿Qué hacemos con Egipto hoy? Exacto, con las Torres Gemelas, con lo que ocurre en el mundo. Pero vamos a criar además a los chiquilines, de ninguna manera no los vamos a criar, los buenos padres, los que queremos ser buenos padres, no los vamos a criar en una cultura de la violencia, pero tampoco los vamos a alejar del mundo en el que viven. Exactamente. Porque van a salir de la puerta de su casa y se van a encontrar con que le estamos dando Disneylandia en la pantalla cuando la realidad está marcando otra cosa absolutamente diferente, ¿verdad? Pero además te digo esto, perdón, Eber, lo que importa es lo que dices tú, pero me incentiva a lanzarte cosas que te desafíen. ¿Qué hacemos con Internet? Bueno, Internet está excluido de la ley. Bueno, entonces los chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los videojuegos? Escúchame, yo dije en el Parlamento, en una exposición el otro día, que mis nietos ya no miran televisión, miran películas y contenidos en la computadora. Total, ya se está midiendo el rating. En Argentina se está midiendo el rating, Eber, de las horas de que los chicos pasan. Se está midiendo las horas que los chicos pasan frente a la computadora. Y sabes una cosa, si googleas lo encontrás. Hay una franja en la cual
creo que es entre los 12 y los 16 años, están más ante la pantalla de la computadora que ante la pantalla del televisor. Bueno, la ley no regula eso, entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene regular minuciosamente a una radio, a una televisión y dejar libre, sin ninguna regulación, Internet? ¿No es un desbalance absoluto y total? Pero te agrego, Jorge, rápidamente. Sí. No pueden ser truculentos, la ley lo dice expresamente, no pueden ser pornográficos, no pueden tener escenas con actos sexuales, no pueden tener escenas de consumo de drogas, no pueden tener contenidos que exalten actos o conductas discriminatorias de edad, género o filiación político-partidaria. Si tú vas a pasar un programa sobre el fascismo, no lo podrás hacer. Claro, la ley dice que si es educativo, sí, pero ¿qué es educativo? Pero y además hay que pasar un filtro del diablo, ¿no? Hay que pasar un filtro extraordinario. Yo estaba pensando, el Guernica, una de las piezas más notables del siglo XX, ¿verdad? Una obra cumbre de quien muchos dicen es el artista más importante de todo el siglo XX, que es Pablo Picasso. Si uno observa el Guernica, lo estudia y lo analiza, es una obra violenta, porque quiere transmitir la violencia que vivió ese lugar que fue bombardeado canallescamente, ¿no? Sí, un pueblito vasco. Exacto. Entonces, uno dice, pero qué, bueno, pero si mostramos a Picasso, hacemos un programa sobre el Guernica, que tiene, digamos, figuras que marcan todo ese horror que proviene de la realidad, no lo podemos hacer. Es muy lábil, es muy, es muy lábil, está muy bien sí. dicho. Es una frontera imposible de regular por una ley abstracta, fría, previa. Es demasiado, las situaciones humanas que están implicadas en estas prohibiciones son tan vastas que no es posible regularlas abstractamente. Claro. Este es el gran problema que tiene esta ley, que yo te diría que no es tan difícil además mejorar la ley. Hay que suprimir algunos artículos, 27, el artículo el 31, el de los menores, que además está hecha con la mejor voluntad, porque la idea sí, de los niños sustraerlos de un mundo que desgraciadamente los deforma, y en eso coincidimos todos, ¿verdad? Pero hacerlo así, a través de estos medios, es el gran problema, ¿no? Claro. Y yo te agrego dos cosas para terminar, porque no quiero excederme y sé que el tiempo... Está bien. Yo creo que la ley pierde la oportunidad de dos cosas que serían muy importantes y que todavía se está a tiempo de lograr. A ver. En primer lugar, que quien regule estas cosas con una normativa distinta, no una normativa como esta que te acabo de ejemplificar, sino una normativa más amplia, hecha en otros términos, pero que quien la regule, la interprete y la aplique no sea el poder político de turno, sino que sea un organismo independiente, bajo el control del poder legislativo, con miembros de la sociedad, claro, designados con mayorías especiales. Que no estoy inventando nada, en Europa esto se hace con bastante... En Alemania creo que es así, en Inglaterra es así. Exactamente. Sí. Y segundo, que la regulación sea producto en gran medida de la autorregulación, es decir, que los periodistas se autorregulen, total, que los medios se autorregulen. Total. Entonces, con esas dos garantías mejoraríamos enormemente el proyecto. Esto no quiere decir que los periodistas no estemos expuestos a, digamos, a la ley, al peso de la ley, cuando convertimos nuestra profesión en un instrumento para intereses determinados o para enconos personales. Exacto. No hay para la difamación. Sí. Claro, no hay nada humano que se no pueda nos alcance de las pasiones de los seres humanos, pero sí se puede procurar regular con criterios más modernos, más actuales, más acompasados con el siglo XXI.
las libertades no se pueden limitar, porque las libertades son el oxígeno de la democracia, y sin embargo esta ley, sin querer, lo peor es que no lo quiere hacer. Yo tengo la convicción, Jorge, de que no lo quieren hacer. Sí. Mujica, cuando dijo la tiro a la papelera, es porque está expresando esto. Sí. No es bueno regular. Sin embargo, terminan haciendo una ley que se mete con los contenidos. Yo no analicé, tendríamos que estar varias horas acá en radio para ver otros aspectos de la ley, que tiene muchos. Pero en lo que tiene que ver con los contenidos, yo creo que la reforma es perfectamente posible, especialmente si nos atenemos a estos dos principios: autorregulación y organismos independientes. Bien, vamos a ver entonces qué caminos toma, si se corrigen esas cosas que pueden resultar peligrosas, porque este es un instrumento legal que puede ser utilizado según el signo político de quien ejerza el poder, ¿verdad? Vamos a seguirlo, Jorge, si te parece bien, en algún ¿Cómo no? momento, viendo cómo va evolucionando la discusión en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo no? Con algún control, no para controlar nada, para mantener informada a la audiencia de cómo se va modificando esto, cómo se va cristalizando en una ley que esperemos que sea mucho mejor de lo que es ahora, ¿no? Te doy un abrazo, Eber, que tengas buena semana.